Amén. Así que, buenos días a todos, Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo se sienten? Bien. Es un honor, es un privilegio poder estar desde este lado compartiendo con ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de el deseo de Dios para nuestras vidas. Realmente este tema que vamos a ver hoy, titulado Una iglesia necesitada, me sirvió a mí hace 7 años cuando llegué a la iglesia, cuando llegué a los pies del Señor. Esta iglesia me acogió en momentos difíciles que estaba atravesando, en plena adolescencia, básicamente en el momento más crítico del ser humano, de 17 años, y gracias a Dios me han sostenido durante todo ese tiempo. Así que es un honor para mí poder devolver por gracia lo que por gracia he recibido de parte de Dios y de ustedes. Así que hoy estoy un poquito cólico, tengo un poco de gripe a la misma vez, no lo voy a mentir, un poco de nervios, pero es un honor realmente. Así que quiero invitarle a todos a que vayamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 1. Como el pastor me mencionó, básicamente tenemos alrededor de 1 año y medio un equipo de hermanos estudiando esa carta junto al hermano Loren Ford, tratando de sacar los principios primero para aplicarlo a nuestras vidas y en consecuencia enseñarlo a la iglesia. Así que todo lo que vamos a compartir durante esta serie no solamente se trata de nosotros, y no es de nosotros sino del Señor. Así que quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Cuando estén ahí, me dejan saber, por favor. ¿Están ahí? Entonces, leamos juntos la palabra de nuestro Dios. Dice Pablo, muchas gracias. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Antes de empezar a desglosar los principios que vamos a trabajar a través de este versículo, me gustaría que fuéramos al contexto histórico donde nace el propósito de la iglesia de Tesalonicense y se desenvuelve en la misma. Entonces, en el capítulo 17 del libro de Hechos, el escritor Lucas lo detalla con pinceladas específicamente cómo surgió la iglesia de los tesalonicenses, cuáles fueron las circunstancias presentadas en ese momento y cuáles estuvieron involucrados en el proceso de la formación de la iglesia de tesalonicenses. Cabe destacar que la iglesia de Tesalonicenses estaba ubicada, o todavía está ubicada, básicamente en la ciudad, al este de Grecia. Y todo lo que va a enfocar la carta de Tesalonicense y en su contexto geográfico, histórico, es basada en esas áreas, tanto de Macedonia y Acaya. Entonces, vemos en el capítulo 17 que dice, en Hechos estamos, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo consecutivos discutió, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Sila. De los griegos piadosos un gran número, y las mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos no creían, teniendo celos. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y básicamente aquí encontramos justamente en el segundo viaje misionero
prisionero de Pablo, acompañado por Silas, de que en el capítulo 16, específicamente de Hechos, Lucas nos enseña de que Dios le había prohibido, a través de una visión, a Pablo no ir específicamente a Asia, sino que tenía que regresar específicamente a la parte del este, en sentido de Macedonia y toda la parte y todas las ciudades que le faltaban por visitar. Básicamente, quiero destacar algo, que tanto el capítulo 15, 16 y 17 de Hechos nos muestran a nosotros cómo Pablo, junto a Silas y a Timoteo, pero principalmente junto a Silas, fueron utilizados por Dios para llevar grandes obras a las comunidades aledañas. Entonces, básicamente, la ciudad de Tesalonicense era una ciudad libre y estaba gobernada por funcionarios locales, conocidos como politarcas o alcaldes. También era religiosamente una ciudad comprometida con el panteón greco-romano y cultural e imperial. O sea, cabe destacar que cuando Pablo llega a Tesalonicenses, o a Tesalónica, como se conocía la ciudad, era una ciudad que estaba en idolatría a Dios, que estaba encauzada en los dioses paganos. Era una ciudad griega y básicamente no tenían a Dios como el centro principal de sus vidas. Y Pablo llega a predicar el Evangelio, y por eso encontramos en Hechos capítulo 17, que dice que no pocos hombres, nobles o mujeres siguieron a Pablo, sino que muchos lo hicieron. Y en el mismo libro de Tesalonicenses, Pablo menciona de que ellos abandonaron los ídolos para servir al Dios vivo, al Dios verdadero, y esperar a Cristo Jesús de los cielos, aquel que nos libra de la ira venidera. Entonces, basado en esto, me gustaría, por favor, que pueda continuar. Es importante, antes de entender, antes de empezar a desglosar también la carta, cuál es el propósito mismo por el cual se escribe la carta. En primera instancia, la carta fue escrita para animar a los creyentes que estaban atravesando difíciles persecuciones contra el Evangelio. En segunda instancia, para animar a los creyentes desalentados en la esperanza redentora de Cristo tras la pérdida de sus familiares. En el momento cuando Pablo escribe la carta, los hermanos tesalonicenses estaban atravesando circunstancias difíciles. Había desánimo porque algunos habían perdido familiares por la causa de Cristo. Pero no solamente tenían ese sufrimiento interno, sino también externo, de que habían persecuciones contra ellos. Y Pablo les exhorta en esta carta a perseverar, agradando a Dios con sus vidas. Toda la carta tiene este enfoque: animar al creyente desalentado a continuar su esperanza en Cristo, no importa las circunstancias en las cuales se encuentre. Dicho esto, me gustaría también compartir el bosquejo general que contiene la carta de Tesalonicenses. En primera instancia, como vamos a ver, nos vamos a enfocar en la salutación, que se encuentra en capítulo 1, versículo 1. Luego está la parte del prólogo, que viene siendo la parte introductiva de la carta, o motivacional de Pablo, del capítulo 1, versículo 2 al 10. Luego nos encontramos con el cuerpo, la carne, la parte sustancial de la carta, desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 11. El epílogo, ya el resumen final y las últimas exhortaciones de Pablo, se encuentran en el capítulo 5, versículo 12 al 22. Y finalmente concluye la carta con una bendición del capítulo 5, versículo 23 al 28. Cabe destacar que aunque nosotros estaremos exponiendo la carta, no basta solamente que se expongan los domingos tras domingo aquí en el púlpito. Nosotros necesitamos que, al igual que nosotros, ustedes estudien la palabra, para que cuando lleguemos aquí, ambos nos podamos alimentar, ambos nos podamos meter, ambos nos podamos lanzar a cumplir la voluntad de Dios para con nuestra vida. Así que por eso está el bosquejo, para que en la semana, en su tiempo libre, puedan tomar un espacio y estudiar, para que aquí les sirva como un manjar, pero a la misma vez un alimento que le pueda servir también en sus estudios personales.
Entonces leemos de nuevo la carta, el primer versículo. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo quiero que ahora vayamos al primer punto de esta mañana, el primer principio. Y el primer principio que vamos a ver es la importancia de trabajar en equipo para ayudar a una iglesia necesitada. La importancia de trabajar en equipo para ayudar a una iglesia necesitada. Notemos el texto. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Básicamente nos está hablando aquí de la formación del equipo en la iglesia local, que en ese momento estaba animando a esos hermanos en las difíciles persecuciones a continuar agradando a Dios con sus vidas. Por eso menciona acá a Pablo, a Silvano y Timoteo. Quiero destacar que el énfasis aquí no está específicamente en ellos directamente, sino en lo que Dios hizo a través de ellos, en esas cualidades que tenían ellos. Tenemos a un Pablo, a un Silvano y a un Timoteo, que básicamente estuvieron ahí luchando constantemente para que esos hermanos continuaran agradando a Dios con sus vidas. Entonces podemos pasar brevemente algunas características. Si estudiamos los evangelios, específicamente las cartas de Pablo y el libro de Hechos, encontramos por lo menos algunas características comunes de los hombres de Dios, algunas características del equipo que Dios utilizó para fortalecer a los hermanos de tesalonicenses. Tenemos a un Pablo que estaba comprometido con la visión integral del reino de Dios. Esa visión que fue dada por Cristo, esa misión que fue encomendada no solamente a los apóstoles, sino a cada uno de nosotros. ¿Y cuál fue la misión? ¿Cuál es la visión integral del reino? Si vamos al libro de Mateos, en palabra de nuestro Señor Jesucristo, encontramos esta misión, la cual se convirtió en una visión de Pablo durante todo su ministerio. En el versículo 18 del capítulo 28 de Mateo, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Noten que estas palabras fueron dadas mucho antes de Pablo iniciar su ministerio. Pero en el libro de Hechos, a partir del capítulo 9, vemos a un Pablo disciplinado por Cristo y comprometido con la misma visión del Evangelio, de extender no solamente una parte, sino de forma integral el reino de Dios en las vidas de las personas. También, si vamos a Hechos, capítulo 15, encontramos una característica especial de nuestro hermano Sila, del hermano Sila. Específicamente, el capítulo 15 de Hechos tiene un enfoque. Es la conformación del concilio en Jerusalén para tratar de mediar un dilema, una circunstancia que se había levantado entre los nuevos creyentes griegos y ya los judíos, donde en ese momento se le imponía a ellos a la circuncisión, a la misma vez se le imponía a someterse bajo la ley mosaica. Y en el Nuevo Testamento, Cristo vino a cumplirla y a través de Él hacernos libres. Básicamente en ese momento había un problema generado, y específicamente se reúne Pablo, los apóstoles, todo el concilio, y de ahí toman a dos hombres, toman a dos varones de Dios, uno llamado Judas y el otro llamado Silas. Pero yo quiero que ustedes vayan conmigo y detenidamente ven el versículo 22 de Hechos capítulo 15. Y dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía por Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía como sobrenombre Barsabás, y a Silas,
varones principales entre los hermanos. En el versículo de igual forma 27 nos dice así mismo que así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Lo que podemos ver que Silas estaba comprometido con el desarrollo de la iglesia local de Tesalonicense y de la iglesia de Cristo en general, porque fue un siervo utilizado para extender el reino de Dios y su justicia a aquellos junto a Pablo que Dios se le había encomendado. No solamente nos quedamos ahí, también tenemos a Timoteo, un siervo entregado a la obra del Señor. Cuando yo leo estas características, hay veces que tú piensas tener muchas cualidades para servir a Dios. Quizás ir a un seminario, prepararte por 4 años, quizás saber toda la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, quizás estar comprometido con muchísimos ministerios, quizás estar haciendo muchas cosas. Estos hombres no estaban haciendo tantas cosas, estaban haciendo una cosa en común. Estaban cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas. Y por eso tenemos esta característica de estos hombres: siervo entregado. Pablo mismo describe en Filipenses las características de Timoteo, aunque en el capítulo 16 de Hechos también encontramos el impacto que estaba haciendo Timoteo en su comunidad natal y la comunidad de Salerno. Entonces en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22, nos dice que espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y tan sinceramente se interese por nosotros, porque todos buscan los suyos propios, lo que no es en Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Escuchen las cualidades de un siervo hablando de otro siervo. Pablo describiendo a su hijo espiritual Timoteo, aquel que era un siervo entregado a la obra del Señor. Donde quiera que Pablo tenía que enviar a Timoteo, ahí va él. Estaba como la misma voz de Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces yo te pregunto, mis hermanos, ¿qué tan comprometido estás tú frente a las necesidades hoy de la iglesia local? Frente a tus amigos, familiares, que hoy necesitan de Cristo. ¿Qué tan comprometido estás tú para suplir las necesidades de aquellos que tienen condiciones emocionales débiles o espirituales? ¿Qué tan comprometido estás tú hoy para avanzar el reino de Dios en tu vida y en la vida de los demás? Saben que cuando llegamos a los pies de Cristo, Dios nos hace coherederos juntamente con Cristo. O sea, dejamos de ser un huérfano espiritual. Dios nos rescata del hoyo cenagoso y nos trae a su presencia, a su gracia, a su misericordia. Para ellos, para Pablo, para Silas, que fueron rescatados específicamente del hoyo cenagoso, también era un gran privilegio extender la misericordia de Dios para con otras personas. Y yo te pregunto, ¿y para ti es un honor poder servir a las demás personas? ¿Cómo te sientes cuando tienes que servir en la iglesia? ¿Cómo te sientes cuando tienes que sudar la gota gorda para beneficiar o bendecir a otras personas? ¿Cuál es tu actitud frente a las necesidades de los demás? Ustedes saben, la iglesia local existe, pero es una familia con diferentes partes, pero con un mismo corazón. Es un cuerpo con diferentes miembros, pero con un mismo propósito: glorificar a Dios y alcanzar a otras vidas para que también formen parte del reino de Dios. Y no solamente esto, ese es el enfoque hacia afuera de la iglesia, el alcanzar a otros, el hacer discípulos. Pero hay una característica principal de la iglesia internamente, y es el hospital para enfermos, para animar a los hermanos desalentados. Yo no sé cómo tú te sientes cuando vienes a la iglesia, pero quiero decirte que tú estás en el lugar donde necesitas recargar tus baterías espirituales.
Si allá afuera es difícil, aquí adentro hay un reposo, por lo menos para alentarte y continuar avanzando. Aquí nos cuidamos los unos a los otros. Es un refugio para estimularnos los unos con los otros. Cada equipo tiene un locker room, un camerino específicamente. Y en ese camerino, cuando terminan el cuarto de básquetbol, o la segunda mitad, o el play, siempre hay un dogado para que las personas, los mismos peloteros, los mismos atletas puedan ir y descansar. Toman un reposo, toman Gatorade, se alimentan y vuelven de nuevo a la competencia. Es esta la iglesia. La iglesia es un hospital para ayudarte a curar tus heridas espirituales, para que cuando vuelvas afuera puedas estar lleno del Espíritu de Dios para poder predicar el Evangelio, así como estos hermanos pudieron. Y por eso es que vemos la importancia de trabajar en equipo, porque la vida cristiana no es para vivirla sola, es para vivirla en comunidad. Por eso somos tan diferentes, pero con un mismo propósito. Por eso somos tan diferentes, pero con una misma armonía en oración. Glorificar a Dios y bendecir a otras vidas. Dicho esto, pasamos al otro segundo punto. Y es los líderes indicados para una iglesia necesitada. Noten que dice Pablo, Silvano y Timoteo. Estoy en el Tesalonicenses capítulo 1. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Básicamente podemos notar que la expresión de en Dios Padre y en el Señor Jesucristo denota la dependencia de estos hombres de la iglesia de Tesalonicenses para cumplir la obra de Dios, la dependencia de Dios. Estos hombres no caminaban solos. Estos hombres caminaban en el Señor, caminaban con el Señor. Dependían no de cualquier cosa, dependían del Dios Redentor. ¿Sabe qué? Dios no nos ha puesto en cualquier lugar. Él nos ha puesto en este lugar. Así como puso a los hermanos de los tesalonicenses. Le explicaba, ellos tenían una ubicación específica. Se encontraban en el este de Grecia. Y básicamente, Dios lo ha puesto aquí en Cienfuegos, ubicado específicamente en la calle 9, esquina 2. No por cualquier cosa. Dios nos ha puesto por un propósito, y es de glorificar su nombre mientras conquistamos cada familia para su reino. Así que Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos para servir e impactar a los demás para su nombre. Nunca lo olvides, hermanos. Si en algún momento se te olvida eso, recuerda, tú eres un instrumento en la mano de Dios para bendecir a otras personas. Nunca lo olvides. Aun cuando en el momento más oscuro de tu vida, recuerda, eres un instrumento en la mano de Dios para bendecir a otras personas. Lo voy a repetir una vez más, que se grabe. Eres un instrumento en la mano de Dios para bendecir a otras personas. Ya depende de ti si quieres ser utilizado por Dios o no, pero sí, eres un instrumento y no quiero que lo olvides. Entonces, ¿en quién está tu dependencia? ¿Qué estás haciendo en el lugar donde te encuentras? Trabajo, escuela, universidad, iglesia. La iglesia necesita creyentes hoy en día que estén dispuestos a servir en el amor. Hombres y mujeres y jóvenes que se sumen a la causa del reino para extender el evangelio de gracia a las demás personas. Escuchen bien, allá afuera hay un montón de personas hablando cosas acerca de Cristo, pero no lo conocen a Cristo que tú y yo conocemos. Tú y yo somos responsables de hacer visible el reino de Dios invisible en la vida de las personas. Nunca lo olvides, hermano. Así que decía un autor, Tony Evans, que la hermandad cristiana, la vida en la iglesia local, es más que un saludo de manos, es más que una palmada en la espalda, es más que un Dios te bendiga que le decimos cada mañana a los hermanos. La vida cristiana en hermandad es más que eso. Dice Tony Evans que es acerca de suplir las necesidades y mostrar amor a la manera de Dios a través de nuestros actos de bondad. Escucha bien, es más que decirle un Dios te bendiga, mi hermano, es estar dispuesto a sacrificarte por ese hermano. Yo no sé si te duele a ti ver a los hermanos compadeciendo.
Yo no sé si tú te consideras realmente servirle, pero quiero decirte que eres un instrumento en la mano de Dios. Y Dios puede utilizar lo más difícil de tu vida para bendecir a otras personas. La comunidad cristiana existe más que saludarnos los domingos tras mañana. Es tener ese deseo intrínseco de saber qué te pasa. Noten, en ese momento que se escribe la carta, no había Telegram, no había WhatsApp, no había Facebook. Y Pablo está enviando a Timoteo a tomar un barco, que estaba en Corintios, cuando escribe, a tomar un barco para llevar la carta a Tesalonicenses. Y esos hombres tuvieron que atravesar el mar, tuvieron que atravesar persecuciones de los judíos, tuvieron que atravesar dificultades de los romanos y tuvieron que afrontar la muerte de seres queridos cercanos a ellos. Y aún así estaban predicando el evangelio, aún así estaban animando a los hermanos. Tú y yo tenemos toda la ventaja que no tuvieron ellos. Y aún así nos cuesta mostrar el amor en bondad a las demás personas, incluyendo al hermano que sabe hablar. Si no dependemos de Dios, si no entendemos que estamos aquí para servir y matar a los demás, entonces nunca estaremos con un corazón abierto para servir a los huérfanos espirituales, aquellos que tienen necesidad por gobierno, aquellos que tienen necesidades de verdad. Finalmente, quiero concluir con la provisión divina para una iglesia necesitada. Si ustedes fijan detenidamente el texto, notarán que todo lo que menciona Pablo, Silvano, Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay veces que nosotros decimos estas palabras como gracia y paz y no sabemos cuál era el deseo de Pablo. Cuando tú reconoces que Pablo está incluyendo una iglesia necesitada, una iglesia que necesitaba un empujón, ahora entiendes con más peso lo que quiere decir la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios para con nuestras vidas. Cuando Pablo escribió a los Corintios en su segunda carta, defendiendo su apostolado, su ministerio, menciona en un momento determinado que estuvo un aguijón constantemente en su vida. Había algo que le atormentaba. Y él dice, le rogué 3 veces al Señor, quítame este aguijón. Y el Señor dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Nota, Pablo reconoció que a pesar de todas las cosas difíciles que pueda atravesar, lo que más necesitaba era el favor de Dios para su vida. Aquel que lo sostuviera en los momentos más críticos de su vida. También Pablo le escribió a los Efesios diciendo que por gracia son salvos, no por mérito de hombre, no por lo que puedas hacer, no por cuántas cosas estás involucrado, sino por cuanto tú has muerto para que Cristo haya resucitado en tu vida. Pablo también le dijo a Timoteo que se esforzara en la gracia de Dios, que es en el Señor Jesucristo. O sea, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. Es lo mismo que quiero decirte, hermano. Esforcémonos en la gracia de Dios, porque ella nos sustentará en cada momento de nuestra vida. ¿Qué es la paz? La expresión de Pablo, en paz sea a vosotros, está hablando de la quietud, de esa serenidad que Dios nos puede dar en los momentos difíciles de nuestra vida, en medio de la adversidad. El mismo Jesús le escribió le decía a los apóstoles antes de partir, le decía, mi paso os dejo, mi paso os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Por tanto, que tuvieran ánimo y no tuvieran miedo. Jesús está diciendo, mi paso os dejo, mi paso os doy. Considerando nuevamente el propósito de esta carta, que Pablo le escribe específicamente a hermanos que están siendo perseguidos, desalentados, hermanos que han tenido pérdida de muertes, o sea, muertes por la causa de Cristo, de familiares. Están soltándoles a que vivan para Dios, aún esa adversidad. Yo quiero decirte, no sé realmente cuál sea tu dificultad que hoy enfrentas. No sé realmente
cuál sea tu odisea, cuáles son las crisis o la ansiedad que en la noche te atormenta. No sé si cuántos seres queridos tú has perdido en esta carrera de la fe. Yo he perdido muchos, mis más cercanos. Yo no sé cuáles de tus padres o tus amigos, tus familiares hoy navegan entre la vida y la muerte a causa de una enfermedad. No sé si ya tú has perdido un poco la esperanza, si quizás tu fe ha menguado, si la duda te ha agarrado. No sé realmente en qué momento te encuentras. No sé si no quieres continuar más. Solo permítame recordarte lo siguiente. Y Pablo menciona que en nuestro Padre y del Señor Jesucristo, y es que Dios es la fuente divina que sustenta a sus hijos. Cuando Pablo escribió a Romanos, menciona al final, bueno, en el mediado, en el capítulo 8, versículo 37 39, de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni peligro, ni hambre, ni la muerte, ni los principados, nada nos podrá separar del amor de Dios. En Salmo 33, versículo 18 al 23, encontramos de que dice que el ojo de Jehová está sobre aquellos que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Así que dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda, nuestro escudo es Él. Por tanto, se alegrará nuestro corazón, porque su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. No solamente Dios está con nosotros, y es la fuente divina, sino que Jesucristo, el Hijo, es el fundamento que sostiene a su iglesia. Él le dijo a los discípulos, específicamente tras la revelación de Pablo en Mateo 16, él dice, he aquí, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Así que por más difícil que sea tu dificultad, por más oscura que sea tu avenida, recuerda, Jesucristo está de tu lado. Él está ahí para sostenerte, para llevar sus propósitos a través de tu vida a cabo. Aunque el versículo 1 no lo menciona, pero sí la carta de Tesalonicenses lo va a mencionar en adelante, menciona al Espíritu Santo, que es el agente consolador. Él es el consolador. Él es el que Dios ha puesto ahora mismo para el tiempo de la iglesia, alentarnos a continuar en el camino. Jesucristo mismo dijo, es necesario que yo me vaya para que Él venga, porque Él es el consolador que nos guiará a toda verdad. Él les recordará todas las cosas que yo he enseñado. Él es quien nos conforta, aun cuando nuestros pensamientos están turbados. Así que el psicólogo Maslow definió una vez que existen 5 necesidades grandes. Abraham Maslow decía que el ser humano necesita seguridad, tiene necesidades fisiológicas, es decir, de respiración, alimentación, de sexo, descanso, en cuanto a seguridad física, de empleo, sustento, la casa tengo que tenerla bien preparada, porque si no la va a entrar, todo eso trata de seguridad, de afiliación, o sea, de amistad, de reconocimiento, que se te reconozcan, y autorrealización. Él dice, el ser humano necesita 5 cosas. Él dijo, el ser humano necesita primero contacto fisiológico, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Yo diría, ok, pero realmente le faltó una, y es la más importante de todas, y es su relación con Cristo. Es la necesidad de vivir para lo que fue creado, de vivir en común unión, o sea, de vivir en comunión con su Dios y creador. Eso es lo que Google estuvo predicando a través de la primera carta de Juan. Por tanto, si hoy te sientes vacío, si tienes necesidad de comunión con el Padre, si tu fe ha menguado en los últimos días, si te encuentras lejos de Cristo a causa de un pecado, si quieres abandonarlo todo, hoy quiero invitarte a Cristo. Sé que muchos te han fallado, sé que muchos te han decepcionado, nosotros lo haremos como hombres, pero permíteme presentarte a un amigo fiel que nunca lo hará, Jesucristo. No corras lejos de Él,
Venir a Él, dice, venir a mí todo el que esté cargado y cansado, yo le haré descansar. Así que no corras, hermano, amigo que me escuchas en las redes sociales. Hoy el Señor te invita. Si necesitas aliento, Él dice, ven y yo te daré descanso. No sé si hoy, hermanos, tú estás corriendo de Cristo. No sé cuán lejos está tu relación con el Señor. Hoy Él quiere invitarte a reconciliarte. Dice el salmista David que Dios no se alegra tanto de holocausto, de sacrificio, de cosas que podamos hacer, pero sí de un corazón contrito y humillado, jamás será rechazado. También te dio eso y es lo que yo te quiero invitar hoy. Venir a Cristo con tu corazón, así como está, porque Él tiene dos recursos, dos provisiones para tu vida y te la quiere dar hoy mismo, y es su gracia y su paz para poder continuar. Escucha bien, hermano, no te vayas de este lugar. No importa si eres cristiano y quizás tu relación está un poquito entre dos con el Señor, o si no le conoces. Hoy yo quiero invitarte a que conozcas a aquel que inspiró a estos hombres, primero, a entender la importancia de trabajar en equipo, en segundo, a preparar un equipo calificado para poder servir en la iglesia y recordar las provisiones divinas de Dios para la iglesia. Ese Señor Jesucristo te invita a que no corras más de Él, sino venir a Él. ¿Hay alguien hoy que le gustaría venir a los pies del Señor? ¿Hay alguien hoy que le gustaría entregar su vida a aquel que dio todo? Entregó su vida por nosotros para que a través de Él fuésemos salvos. Si no, pues oremos. Y si tienes el deseo, al final de acercarte a uno de nosotros, a uno de los líderes, en esta mañana, y poder abrir tu corazón para que el Señor entre y haga morada en tu vida. Así que oremos. Buen Padre, buen Dios, damos gracias a ti por este tiempo, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Gracias por guardarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias a Dios por mostrarnos todo lo que pudiste hacer a través de estos hombres, Pablo, Silvano y Timoteo, y sobre todo el impacto que causaste en la iglesia de los tesalonicenses, que aún en sus dificultades tú los sostuviste, que aún en tiempos difíciles lo preservaste, y es lo mismo que hoy nos enseñas, que tú eres capaz, Padre, de preservar nuestra vida hasta el día de Cristo. Confiamos en ti y pedimos tu dirección, pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.